Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Grey Chacón. Soy abogada asociada del área de Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Estudio Muñiz. Y en primera línea quiero agradecer a la Asociación TEMIT y a los alumnos de Enfoque Derecho por permitirme participar en este evento. Es importante, como un primer punto, detallar de que antes de la pandemia, ya ante la administración aduanera y ante entidades que regulan el comercio exterior como MINCETUR o los diversos entidades públicas que controlan el ingreso y salida de mercancías, ya ha empezado a haber y empezó a haber una modernización en cuanto a los trámites y a la burocracia que se hacía para acceder a los distintos regímenes aduaneros o a los distintos permisos que se necesitaban. Ya la administración aduanera publicó en el 2018 una serie de normas y unas modificaciones importantes a la legislación aduanera en la que agilizaba o se buscaba la agilización del ingreso y salida de mercancías. Esto se detuvo quizás a raíz de marzo, el decreto supremo 044-2020, con el cual se dictó el aislamiento social obligatorio y se inició el estado de emergencia nacional, porque ya se venía trabajando en una agilización del comercio internacional. ¿Cuál es la situación actual? Ahorita ya se han reanudado todos los procedimientos que se habían establecido y que se tenían proyectados a entrar en vigencia. Hay un nuevo procedimiento de exportación más ágil, hay un nuevo procedimiento de importación que busca y ahora sí materializa esta frase de aduana sin papeles. Ya ahora es una realidad porque todos los procedimientos son electrónicos. Entonces ya vemos de que desde antes de la pandemia hubo quizás un corte entre los meses de marzo y junio en los que hubo mucha incertidumbre en el comercio internacional en general. Y ahora ya se están reactivando los nuevos procedimientos, tanto publicados o aprobados por la Administración Aduanera, como los procedimientos o como las normativas que ha aprobado el MINCETUR con relación a facilitación y agilización de la cadena logística del comercio internacional. Entonces, no es que el comercio internacional en el Perú o las operaciones de comercio exterior en el Perú hayan cambiado drásticamente a raíz de la pandemia, no, esto era un trabajo que se venía realizando desde antes. Lo que ha pasado ahora es que se ha tenido que acelerar se ha tenido que acelerar procedimientos para evitar el traslado de las personas, que es lo que se buscaba desde marzo. Pero en líneas generales ya ha sido un cambio progresivo en la normativa aduanera y en la normativa vinculada para apoyar a los operadores de comercio exterior a que sea más ágil la dinámica del comercio exterior en el Perú. El inicio o la normalidad de los operadores de comercio exterior es importante detallar porque siempre a raíz del estado de emergencia, a raíz del decreto supremo que dictaminó el aislamiento social y el estado de emergencia nacional, tanto sanitaria, que ya se había decretado desde febrero, las operaciones de comercio exterior no han parado. No han parado, las operaciones de comercio exterior han continuado. Es más, el decreto supremo establecía que el transporte tanto nacional e internacional de mercancías tenía que seguir su flujo. Y tanto es así que el Ministerio de Transportes estableció de que el Ministerio de Transportes estableció cuáles eran los operadores de comercio exterior o los operadores vinculados a la cadena logística de comercio exterior que tenían que seguir funcionando aun cuando nos encontrábamos en una situación de aislamiento social obligatorio. Durante el estado de emergencia no se han interrumpido las operaciones de comercio exterior, han continuado. Hubo mucha incertidumbre en marzo, abril, cuando no sabíamos, en realidad nadie sabía cuál era el camino que estaba siguiendo el gobierno con relación a dictaminar el aislamiento social, pero
a medida que fue pasando el tiempo ya hubo mucha más claridad, salieron normas, se estableció una suspensión de plazo hasta que duró hasta el 11 de junio, entonces los operadores sí estuvieron un poco más tranquilos. ¿Cuáles son las necesidades más importantes del comercio exterior? ¿Qué es lo que más necesita un importador, un exportador? Agilidad. Y eso es lo que está buscando y eso es lo que está quizás logrando la administración aduanera con la normativa que ha sacado. Actualmente las operaciones de comercio exterior se rigen con el programa FAS, es un nuevo programa, es un nuevo proyecto que está implementando la SUNAT y que si bien en inglés FAS se refiere a rápido, hace su traslado a rápido, lo que el programa FAS es la facilitación, agilización y la trazabilidad y la seguridad de la cadena logística. Eso es lo que está buscando la aduana con la participación de los operadores de comercio exterior, con la participación de los operadores intervinientes que son los importadores, los exportadores, los terminales portuarios. Mucho se está yendo a la digitalización de los procesos y eso es bueno. O sea, a futuro eso va a funcionar para que la cadena de comercio exterior sea más ágil. La agilización, la digitalización de los procesos, la digitalización de los documentos. Hay la ley que te permite el uso de firmas electrónicas, firmas digitales. Eso también cuando se llegue a implementar, cuando la SUNAT, tanto tributos internos como aduanas lleguen a implementar las firmas digitales, también va a ser una forma de agilizar más el documento. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos y yo lo considero un acierto a nivel de SUNAT, la creación de la mesa de partes virtual. ¿Por qué? Porque la mesa de partes virtual, durante el estado de emergencia, pero ya se venía trabajando con anterioridad, permite que se ingresen documentos a tanto a tributos internos como a aduana de una manera virtual, sin la necesidad de que uno vaya a presentarse a la aduana marítima o cualquier dependencia de la aduana para presentar escritos. Y eso sí ayuda mucho a los operadores de comercio exterior. Quizás habría que hacer algunos ajustes con relación al horario. En el Poder Judicial se permite presentar, no sé, los documentos hasta las 12 de la noche y se tienen presentados en esas fechas, la aduana no, a las 4:30 de la tarde ya se tiene que presentar en el día hasta las 4:30 de la tarde, si lo presenta después se tiene como presentado el día siguiente, pero sí es una herramienta que ayuda a la agilización y a la facilitación del comercio, ¿no? Se han dictado varias normas en realidad. Tenemos un decreto legislativo, el 1492, que es lo que busca la trazabilidad y la transparencia dentro de los operadores de diversos actores y está enfocado principalmente al transporte marítimo de carga, que es el que generó en un inicio de la pandemia el mayor traslado de personas porque el BL, que es el documento de transporte marítimo, necesita estar firmado y endosado por su consignatario, por su propietario, para que la gente de aduana pueda realizar sus operaciones. Entonces, ese endoso llevaba a un traslado físico de las personas y ahora se ha implementado esta normativa que lo que busca, entre otras cosas, es la digitalización de estos procesos, exigirle a las entidades públicas que también digitalicen sus procesos, sus procedimientos, para que así el comercio internacional sea más fluido sin la burocracia de estar presentando papeles físicos o que me estén exigiendo la presentación de documentos originales, ¿no? Con relación a las importaciones y exportaciones de material médico, los países sí han sido muy proteccionistas con relación al permitir la exportación de materiales médicos y habían situaciones en las que, por ejemplo, los países actuaban como, no sé, pero como piratas, en el que llegaba una mercancía a sus puertos como transbordo y el país ya se apropiaba de esa mercancía, ¿no? Por un estado de necesidad. Entonces, sí, los países se han visto en la necesidad de regular y restringir la salida y el uso de productos, material médico que afecta o que va a prevenir o va a luchar contra el COVID, ¿no? En el caso de Perú,
el Ministerio de Salud emitió diversas normas y una particular en la que regulaba o restringía las exportaciones de mercancía que podía ser utilizada para la prevención y para combatir el COVID, que eran las telas para hacer las mascarillas o las telas para hacer los uniformes de los médicos, oxígeno, también se restringió los aparatos de oxígeno. O sea, hay un grupo de mercancías que están restringidas su salida por el momento, ¿no? Y necesitan una autorización por parte de Senares, que es una entidad administrativa del Ministerio de Salud, para poder salir. Con relación al ingreso de mercancías, y ahí sí yo creo que hubo una gran... la burocracia de la entidad creo que no permitió de que sea fluido el ingreso de mercancía que se necesitaba y se necesita hasta ahora para combatir el COVID. En el caso específico de la DIGEMIT. La DIGEMIT es la entidad del Ministerio de Salud que dentro de sus múltiples funciones tiene el control de ingreso y salida de productos médicos, de insumos médicos. ¿Qué es lo que sucedía? Que ingresaba la mercancía y no podía obtener sus autorizaciones porque los funcionarios de DIGEMIT o no estaban trabajando a tiempo completo o no se daban abasto para ir a la aduana y hacer su revisión de mercancías. Entonces hubo mucha demora en la salida de mercancías de la aduana para su uso efectivo, ya sea para su uso en hospitales, en clínicas. Entonces, ese creo que fue un punto en el que tanto la entidad como SUNAT, lamentablemente en este aspecto SUNAT no puede permitir libremente la salida si es que no tiene una orden de la entidad regulatoria, que la entidad regulatoria en este caso DIGEMIT. Entonces hubieron muchas trabas para el ingreso de mercancía. Ahora último ya DIGEMIT prorrogó los títulos habilitantes por un año de los importadores de este tipo de insumos, de este tipo de materiales, dando la oportunidad de que se importen porque hay muchos títulos habilitantes que han vencido durante la pandemia y ya no se podían importar más insumos médicos. Entonces, con esta prórroga, lo que se ha permitido es de que se sigan estos insumos médicos, estos productos médicos, para que ingresen medicamentos al Perú, que es básicamente lo que estábamos necesitando, ¿no? Bueno, las medidas a tomarse para que el comercio exterior sea un motor importante en la reactivación de las actividades del Perú, básicamente están relacionadas con la continuidad de esta agilización del comercio exterior en general. Y no solo por parte de aduanas, sino también por parte del MINCETUR. MINCETUR ya ha sacado normas en las que establece la obligación de usar de digitalizar en realidad el comercio exterior, ¿no? Existe la BUCE 2.0, el producto de BUCE 2.0. La BUCE es la ventanilla única de comercio exterior en el cual se permiten realizar trámites para autorizaciones en caso de mercancías restringidas, para obtener certificados de origen en el caso de una exportación de mercancías negociadas bajo un acuerdo de libre comercio. Hay un componente portuario también que permite el ingreso de los barcos y la solicitud de ingreso, de descarga de las naves a través de esta ventanilla. Entonces, seguir impulsando eso, ¿no? Seguir impulsando esta digitalización y esta facilitación que se está dando al comercio internacional. No bajar la guardia en cuanto a esto. La aduana también ya se viene actualizando. Hay el procedimiento último de importación que está vigente a partir del 31 de agosto, permite que todos los documentos que se presenten a la aduana sean de forma digital. Ya no más aduanas sin papeles, que era lo que veníamos diciendo. Y esto ayuda mucho a la agilización del comercio exterior. Se debe seguir con esta facilitación del comercio exterior, con esta agilización de los procesos, evitar la burocracia en cuanto a las y promover figuras como la certificación del operador económico autorizado, que es una certificación que la otorga la aduana para
acreditar a importadores, exportadores, agencias de aduana, almacenes aduaneros, de que cumplen con estándares internacionales de seguridad en su cadena logística de comercio internacional. Con esa certificación, sus operaciones son más fluidas. Entonces, sí es bueno promover este tipo de certificaciones para que más importadores, más operadores puedan tener fluidez en su cadena logística. Y ahora último, se hizo una modificación en la cual se estableció de que ya no solamente la aduana iba a emitir quizás las autorizaciones o iba a acreditar al operador de comercio exterior, sino también en caso de importadores o exportadores que traten con mercancía restringida, las entidades de control iban a formar parte de la certificación. Y esto se va a implementar en 180 días. Entonces, con esto, aquellos importadores que no querían acceder a esta certificación que ayuda a que sus operaciones sean más ágiles porque importan mercancías restringidas e igual la SUNAT, por ejemplo, da la facilidad, pero la entidad reguladora, llámese DIGEMIT, DIGESA, SENASA, MTC, no dan las facilidades para un ingreso o salida de mercancía rápida, con esta modificación de la certificación ya se va a ver trasladado el beneficio de ser OEA no solo ante aduanas, sino también a estas entidades reguladoras, lo que va a permitir de que sus trámites quizás sean más ágiles o tengan sus autorizaciones por un periodo de tiempo más amplio que un importador que no es OEA, ¿no? Entonces, seguir impulsando estos tipos de mecanismos para agilizar y facilitar el comercio exterior. Con la certificación OEA, con las categorizaciones de los operadores de comercio exterior, que también es una figura que sirve para los operadores de comercio exterior. Ahí sí solo me enfoco a agentes de aduana, almacenes aduaneros, agentes de carga, en la que la aduana los va a categorizar según su nivel de cumplimiento. Entonces, el tercero, al que le brindan sus servicios, los importadores, exportadores, beneficiarios de regímenes aduaneros, van a saber qué tan cumplido es ese operador, ¿no? Van a tener cada año una categoría asignada para cada operador de comercio exterior, para saber con quién trabajar al fin y al cabo, ¿no? Para saber quién me brinda un mejor servicio y quién comete menos errores ante la administración aduanera. Entonces, estas dos figuras principales que se están dando ahorita, impulsarlas, ¿no? Que no se detengan, tanto la certificación OEA como la categorización al operador de comercio exterior. Quizás con unos ajustes, con los ajustes que ya se están realizando, pero que se mantengan, porque eso sí ayuda a facilitar el ingreso y salida de mercancías, a facilitar que Perú sea visto como una cadena logística fluida. Porque ya han habido estudios en donde quizás hay muchos sobrecostos en la cadena logística peruana y estudios del Banco Internacional de Desarrollo en el que se ve esto reflejado. Entonces, buscar con estas normas la agilización del proceso de despacho de las operaciones de comercio exterior, la facilitación, la transparencia en los costos y la seguridad logística.